Dijeron que querían que estuviera allí. Juraron una y otra vez que no sería lo mismo sin mí. Vuela, abuela, dijeron. Te queremos aquí para Acción de Gracias. Y así lo hice. Preparé el plato para tarta. Preparé mi cardigan. Preparé cada gramo de suavidad que me quedaba. Y luego esperé. Estaba en la puerta 3 del aeropuerto de Minneapolis-St. Paul, de pie bajo el cartel de llegadas con mi maleta con ruedas a mi lado y el abrigo doblado con cuidado sobre un brazo. La gente pasaba apresuradamente con flores, globos y niños pequeños con carteles. Algunos se abrazaban, otros lloraban. A todos los estaban reclamando. Me quedé allí como un paquete extraviado. El vuelo había aterrizado hacía 42 minutos. Lo había revisado 2 veces. También había releído el mensaje de mi nuera 3 veces. Allí estaremos, niños. ¡Qué ganas de verlos! Seguido de un emoji de corazón. Había enviado una respuesta. El vuelo aterriza a las 3:10. ¡Qué ganas de abrazarlos a todos! No hubo respuesta. Mantuve mi abrigo doblado porque hacía calor dentro. No me senté porque sentía que, una vez sentada, me rendiría. No quería parecer una mujer olvidada. En algún momento vibró mi teléfono. Ni una llamada, ni siquiera un mensaje. Una notificación de las redes sociales. Mi corazón latía más rápido, no porque me importaran esas cosas, sino porque a veces es donde mi familia publica fotos antes de acordarse de llamarme. Abrí la aplicación. Ahí estaban. Todos. Mi hijo, Greg, con el suéter azul marino que le envié el año pasado. Su esposa, Madeline, sonriendo, grande y bronceada como siempre. Los niños, Elliot y Ruby, se apiñaban alrededor de una mesa con velas, pavó, puré de papas, un pastel que no era mío. Todos brindando con sus copas. El mensaje, casa llena, corazones llenos. Feliz día de Acción de Gracias de nuestra familia a la tuya. Mis ojos recorrieron el marco una vez más. No había ningún error. No había sitio para mí en esa mesa. No lloré. No entonces. Simplemente me di la vuelta, me puse el abrigo y empecé a salir de la terminal, pasando los taxis, los carteles de los autobuses. No sabía a dónde iba, pero una cosa sí sabía. No iba a esperar a que se acordaran de mí. 3 días antes de mi vuelo, Greg llamó. Eso solo debería haberme dado una pista. Mi hijo no suele llamar, a menos que sea por un cumpleaños, una factura o un motivo. Pero esta vez su voz era suave y melosa, demasiado alegre. Oye, mamá, ¿haces algo para Acción de Gracias? Le dije que pensaba quedarme en casa, asar un pollo pequeño, tal vez hornear un pastel si mis manos cooperaban. Ver una película antigua. Nada del otro mundo, dije. Solo yo y la radio. Hizo una pausa, como si estuviera calculando algo. Bueno, dijo, los niños preguntaban por ti. Pensé que tal vez te gustaría venir este año. Todos estaremos juntos. No estaría bien sin ti. Esa parte no estaría bien sin ti. Me conmovió. Hacía mucho tiempo que no me sentía realmente querido. A cualquier lugar que me necesitaran, sí, que me llamaran, que dependieran de mí, pero no querrían. Hay una diferencia. Así que dije que sí. Dije que encontraría un vuelo. Greg no se ofreció a reservarlo ni a reembolsarme, y yo no pregunté. Todavía tenía el sobre con el dinero de Navidad que había guardado para emergencias. Pensé que esto era lo indicado. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono un rato, con los dedos aún apretados. Intenté recordar la última vez que me había sentido emocionado. Ni preocupado, ni ansioso, ni obligado, simplemente genuinamente emocionado. La última vez que alguien me había invitado sin añadir nada. Habían pasado años. Reservé el billete esa misma noche y encontré uno directo en oferta.
Incluso pagué los $12 extra para elegir un asiento con más espacio para las piernas. Una tontería, quizá, pero pensé que si iba a viajar al otro lado del país, mejor hacerlo con un poco de comodidad. Al día siguiente fui de compras. No solo de regalos, aunque compré 2 libros para los niños y una caja de trufas de chocolate negro que le gustaban a Madeline. No. También me compré algo. Un cardigan nuevo, azul marino, de lana suave, de esos que caen justo a la cadera y te hacen sentir que quizás tú también formas parte de la foto. Empaqué con 3 días de antelación, miré el tiempo en Minneapolis, puse la calefacción al mínimo y saqué la basura temprano. No le dije a mi grupo de bridge que me iba. Solo habían hecho demasiadas preguntas, y quizás una parte de mí no quería hacerlo. Jinx, hacía tanto tiempo que nadie me decía, ven, te queremos aquí. Volé la mañana de Acción de Gracias. El aeropuerto estaba abarrotado, lleno de gente con maletas con ruedas, auriculares y almohadas con forma de animales. Le sonreía a un bebé al otro lado del pasillo, compartí una mirada con otra mujer mayor que leía un libro de bolsillo, ambas con las manos en el regazo, ambas con historias que no habíamos contado. Cuando el avión aterrizó, me alicé la falda y me quité las migas del regazo. Había traído mis zapatos buenos, los negros con un pequeño tacón. Quería parecer el tipo de mujer a la que invitas, y creía que lo era. Hasta que dejé de serlo. El camino desde la recogida de equipaje hasta la salida se me hizo más largo de lo habitual. Quizás era el peso de la maleta, quizás el peso de algo completamente distinto. Pasé mi maleta rodando junto a los kioscos de café, las familias reuniéndose, la joven llorando de alegría en el hombro de su novio. No me sentía amargada entonces, solo desplazada, como si alguien me hubiera puesto en pausa mientras el resto del mundo seguía en movimiento. Afuera, el cielo estaba gris con esa luz tenue del medio oeste que hace que incluso el aire se sienta pesado. Mi teléfono seguía en silencio. Ni mensajes, ni llamadas perdidas. Volví a mirar la hora. 15:54. La cena de Acción de Gracias probablemente no empezaría hasta las 5 o 6. Quizás estaban ocupados. Quizás los niños estaban descontrolados o el pavo necesitaba un baño de vapor. Había una docena de razones, todas inofensivas. Pero incluso las razones inofensivas duelen cuando estás sola en la zona de llegadas. Esperé en la acera otros 20 minutos antes de que mis rodillas comenzaran a protestar. Me senté en un banco. Vi a desconocidos subirse a los coches que sabían sus nombres. Vi a una mujer con una chaqueta acolchada traerle a su suegra un chocolate caliente y un abrazo. La suegra parecía mayor que yo. Ese abrazo, breve, fuerte, real, me dio justo en el pecho. En algún momento intenté llamar. Greg no contestó. Dejé un mensaje, dije que había aterrizado. Dije que estaba en el punto de recogida habitual, frente a la puerta B, debajo del cartel del avión. Dije que esperaba que todo estuviera bien y que esperaría un poco más. Pero ya lo sabía. Lo supe antes de volver a abrir la aplicación, antes de que se cargara la foto, antes de ver la salsa de arándanos, la larga mesa de madera y el mensaje sobre corazones llenos. No era la primera vez que me olvidaban, pero sí la primera vez que me permitía admitirlo. Me levanté, me sacudí el polvo del abrigo y tiré de la maleta. Ni taxi ni Uber. Solo yo. En la acera, un hombre que empujaba un cochecito me ofreció una sonrisa cansada. Asentí de vuelta. Es curioso cómo, en los aeropuertos o fuera de ellos, a veces te sientes más visto por desconocidos que por tu propia sangre. Eran casi las 5. El aire se había vuelto más cortante, ese frío que se cuela bajo el cuello y pregunta, ¿y ahora qué? No respondí, seguí caminando. Mis zapatos no estaban hechos para tanto pavimento, pero no me detuve. A unos 800 metros, justo después de una parada de alquiler de coches, lo vi. Un pequeño edificio achaparrado con un letrero de neón que decía Tina's Diner. El ojo parpadeaba. Las ventanas estaban empañadas por el calor.
Dentro, alguien había pegado pavos de papel al cristal. Entré. La campana sobre la puerta tintineó. Dentro, el restaurante olía a grasa caliente y canela. Cabinas de vinilo, menús amarillentos. Un mostrador con taburetes agrietados. Había unas 6 personas dentro. Un hombre con una chaqueta de UPS, una pareja mayor comiendo en silencio, una camarera con una coleta corta que me miró cuando entré y me dijo, «Feliz Día de Acción de Gracias, cariño». Lo mismo digo, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Elegí una mesa cerca de la ventana y me senté. El asiento estaba calentito. La mesa estaba limpia. Me quité el abrigo. La cocina está lenta hoy, dijo la camarera mientras me entregaba la carta. Pero tenemos pavó y pastel. Pastel suena bien, dije. ¿De qué tipo? Sonrió. ¿Calabaza, nuez o lima? De calabaza. Y un poco de té, por favor. Lo tienes. Miré por la ventana mientras esperaba. Mi maleta estaba a mi lado, un perrito obediente. Mi teléfono, boca abajo sobre la mesa, vibró. En cuanto no le di la vuelta, llegó el pastel. Estaba calentito, con una cucharada de crema batida un poco baja. El té estaba fuerte y ligeramente amargo, justo como me gusta. Di un mordisco, luego otro. Era el mejor trozo de tarta que había probado en años. Quizás no por las especias ni por la corteza. Quizás porque por una vez no se la había preparado a nadie más. Comí despacio. Sin prisas. Sin desplazarme. No esperé a que apareciera nadie para decirme que todo había sido un malentendido. No vendrían. Hoy no. Quizás nunca. Y ahí estaba yo, entera, respirando, sentada en una mesa bajo pavos de papel, dejando que el calor volviera a mis dedos. Cuando la camarera trajo la cuenta, preguntó, ¿quieres otra rebanada para llevar? Lo pensé un momento. Luego asentí. Para luego. Me guiñó un ojo. La mejor decisión que tomarás en todo el día. Sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque tenía razón. El aire se volvió más áspero al salir. La pequeña bolsa blanca con mi segunda rebanada de pastel colgaba de una mano y mi maleta rodaba detrás de mí con un suave traqueteo de plástico. No tenía ningún plan. Ningún hotel reservado, nadie esperando. Pero de alguna manera no me sentía perdido. No exactamente. Hay una especie de paz que llega cuando finalmente dejas de esperar que quienes te hicieron daño lo arreglen. El viento arreció mientras caminaba. No estaba lejos del motel económico más cercano. Había visto el cartel mientras caminaba con dificultad desde el aeropuerto. Valley Inn. Tarifas semanales disponibles. Nada del otro mundo. Un edificio cuadrado y bajo, pintado de beige, con una máquina expendedora junto a la puerta principal. Pero tenía luces encendidas y ahora mismo eso era suficiente. Dentro del vestíbulo, un hombre detrás del mostrador veía un partido de fútbol en un pequeño televisor. Me miró cuando entré. Su rostro era un mapa del aburrimiento y la grasa de fraile. ¿Necesitas una habitación? Sí. Solo por una noche, dije. Soltera. Bajé la mirada. Mis zapatos estaban desgastados por la caminata. Mi cardigan olía ligeramente a avión. Asentí. Soltera. Deslizó un formulario por el mostrador. Idaho y tarjeta. Se los entregué. Mientras escribía, miré la televisión. Algún equipo de rojo y dorado estaba perdiendo estrepitosamente. Al hombre no pareció importarle. Habitación 114, dijo, deslizándome una llave en un endeble llavero al final de la fila. La cogí, le di las gracias y arrastré mi maleta por la acera. La habitación era justo lo que esperaba. 2 lámparas con pantallas desiguales, una colcha estampada en tonos marrones apagados. Un televisor más viejo que mis 2 hijos,
pero cálido. Tenía una calefacción que funcionaba y un baño sorprendentemente limpio. Me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama. Me dolían los pies. Me dolía más la espalda. Pero mi corazón, la parte que debería haber estado destrozada, se sentía extrañamente intacto. Me quedé mirando el teléfono un buen rato antes de volver a darle la vuelta. 3 llamadas perdidas de Greg, 2 de Madeline. Un solo mensaje. Mamá, ¿dónde estás? Ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo confusión, como si hubiera desaparecido, como si fuera yo quien se olvidó de aparecer. No respondí. En cambio, abrí la cremallera de la maleta, saqué mi cuaderno, el que uso para las listas de la compra y los pensamientos que nunca digo en voz alta, y escribí algo en una página en blanco. No soy de sobra. No soy un plato de acompañamiento en la mesa de nadie. Me quedé mirando la frase un buen rato. Luego la subrayé. Podría haber llorado hace un año. Hace 5 años lo habría hecho. Pero esta noche las lágrimas no brotarían. Lo que llegó en cambio fue una extraña claridad, como meterse en agua fría. Impresionante pero limpio. No se trataba solo de esta cena ni del aeropuerto. Eran los años que la precedieron. Los cumpleaños a los que se saltaron, los mensajes de voz sin responder, el último minuto. Invitaciones que siempre sonaban a obligaciones, nunca a alegría. Recordé la Navidad de hace 2 años, cuando Madeline llamó y dijo, nos encantaría invitarte, si no es mucha molestia llegar. Esa pausa en su voz, la forma en que dijo, si les preparo un jamón. Tomé el autobús. Recordé el 40 cumpleaños de Greg. Le envié una cartera de cuero con sus iniciales grabadas. Me respondió con un mensaje grupal que decía, gracias a todos por los regalos. Recordé la obra de teatro del colegio de Ruby, como yo misma encontré la transmisión en vivo y la vi en mi pequeño portátil con una copa de vino y un nudo en la garganta. Ella no sabía que la estaba viendo. Nadie lo mencionó. Y aún así seguía apareciendo. Hasta hoy. Quizás hace falta estar solo en la acera, en otra ciudad, para ver la forma de lo que ha estado ahí desde siempre. No formaba parte de su vida. Era un accesorio, una conveniencia, un sustituto para cuando necesitaban recordar su mejor versión. Miré alrededor de la habitación del motel. Fea. Honesta. Funcional. Era el lugar más honesto en el que había estado en años. Me levanté, me preparé una taza de té de motel con la cafetera de plástico y me senté con las piernas cruzadas en la cama con mi segunda rebanada de pastel. Sin plato de porcelana, sin servilleta de lino, solo una bolsa de papel blanca y un tenedor de plástico. Y, sin embargo, sabía algo que me había ganado. El techo de la habitación del motel tenía una grieta fina que corría por encima de la cama como un mapa de carreteras. La miré mientras la calefacción resoplaba y pateaba. Afuera. Oía el viento raspando el revestimiento y el ocasional rugido del motor de la autopista cercana. Un hombre 2 habitaciones más allá tosía. Profundo, húmedo, miserable. En algún lugar, se oyó la cisterna de un inodoro. No fue una noche tranquila, pero sí auténtica. Alrededor de las 2 de la madrugada, por fin me quedé dormida, con la manta áspera hasta la barbilla y el cuaderno abierto en la mesita de noche. Dormí con la ropa que traía puesta, demasiado cansada para cambiarme, demasiado preocupada para volver a deshacer la maleta. Por la mañana, me desperté antes del amanecer. Es una costumbre que nunca perdí, ni siquiera después de jubilarme. Mi cuerpo insiste en ser útil por 6 vacas. Preparé otra taza de café aguado de la máquina de la habitación y observé cómo el cielo se aclaraba a través de las persianas. El pastel se había acabado, el té también, pero el silencio seguía presente. A las 7:12, vibró mi teléfono. Mamá, lo siento mucho. Hubo una confusión con la recogida. Pensábamos que tu vuelo era mañana. ¿Puedes venir a casa hoy? Los niños tienen muchas ganas de verte.
Ninguna explicación para la foto. No se mencionó la cena. No me disculpo por publicar un día de acción de gracias sin mí. Solo confusión. ¿Y tú puedes? Me quedé mirando el mensaje y luego colgué el teléfono. No contesté. En cambio, me vestí, me cepillé el pelo y me di unos toques de lápiz labial. No se trataba de verlos. No iba a ir. Se trataba de dignidad, de recordarme que aún podía decidir cómo me presentaba al mundo, incluso si nadie me veía. En el vestíbulo había un bol de manzanas magulladas y una jarra de café que sabía a cartón quemado. Tomé una manzana, la metí en mi bolso y pagué. El hombre detrás del mostrador apenas levantó la vista de su resumen de fútbol. Afuera hacía frío y estaba limpio. El viento había calmado el cielo, de ese azul quebradizo que solo se ve en noviembre, intenso, alto, infinito. No volví al aeropuerto de inmediato. En cambio, caminé. Había algo que debía hacer primero. A 1,5 kilómetros de la carretera, entre una gasolinera y una llantera cerrada, había una pequeña oficina de correos. Entré y pedí un sobre y un bolígrafo. ¿Venden sellos?, pregunté. Claro, dijo la empleada. Era joven, de mirada amable, con el esmalte descascarillado en las uñas. Necesito uno para una carta a Massachusetts, dije. Me lo entregó y escribí la dirección de memoria. Emma Wessler, 12 Pond Hollow Lane, Worcester, M00609. Mi nieta Emma era hija de Greg de su primer matrimonio, la única que todavía me llamaba solo para hablar. Ahora tenía 23 años, 50, estaba terminando la carrera de enfermería. Me envió fotos de su gato, me contó cuando había aprobado los exámenes y me pidió mi receta de relleno de pan de maíz. El sobre permaneció vacío un momento, luego saqué una página de mi cuaderno y comencé a escribir. Emma, querida, una vez me dijiste que yo era tu refugio. Quiero que sepas que escuchar eso significó más para mí que casi todo en este mundo. Este día de acción de gracias no salió como lo había planeado. Volé por todo el país para encontrar una mesa en la que nunca debí sentarme. Pero encontré algo en la tranquilidad que no esperaba, un espacio para recordar quién soy sin esperar a que alguien más lo dijera primero. Seguí escribiendo. Sin amargura, sin dramatismo, simplemente real. Cuando cerré el sobre, me sentí más ligera. A las 10:35, reservé un billete de vuelta a casa. Misma aerolínea, misma puerta de embarque, otra mujer embarcando. El vuelo no salía hasta la noche, así que encontré una cafetería cerca de la terminal con grandes ventanales y deliciosos scones. Me senté allí durante horas con té y un bolígrafo, repasando cosas que llevaban demasiado tiempo sin decir. No le escribí a Greg. No llamé a Madeline. No les dije dónde estaba. Verían la llamada perdida, tal vez se lo preguntarían, tal vez no. No estaba enojada. Había terminado. Alrededor de las 4 de la tarde, el semáforo cambió, esa especie de neblina dorada que embellece incluso los estacionamientos. Vi a un niño pequeño correr hacia una minivan, con la mochila rebotando. Se giró y saludó a su abuela, que era más lenta, pero sonriente. Ella le devolvió el saludo y él corrió hacia ella, agarrándole la mano como si fuera su ancla. Los observé hasta que desaparecieron y susurré para mí misma, no en voz alta, ni con amargura, solo con claridad. Yo también me lo merecía. El avión de regreso solo iba medio lleno. Una bendición, la verdad. Tenía una fila entera para mí. El asiento junto a la ventana estaba frío cuando me senté, y así lo dejé. Todavía no me molesté en doblar mi abrigo ni en acomodarme el cinturón de seguridad sobre el regazo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de arreglarme para la comodidad de los demás. La azafata me ofreció una suave sonrisa. ¿Volver a casa o dejarla?, preguntó mientras colocaba un vaso de plástico con agua en mi bandeja. Ambas cosas, dije de una forma en que no pedía más, simplemente asintió y siguió adelante, con esa clase de comprensión silenciosa,
inusual y amable. Miré por la ventana durante el despegue, viendo cómo la ciudad gris se encogía bajo nosotros, viendo las pistas entrecruzarse como cicatrices descoloridas. Al elevarse el avión, el cielo se abrió más, azul arriba y abajo, sin nada en medio excepto el zumbido sordo de los motores y mi propia respiración. Pensé que podría sentir dolor de nuevo, alguna oleada. Lo esperé, como se espera una turbulencia, pero no llegó. Tampoco sentí paz, todavía no. Pero sí me sentí tranquilo, arraigado, presente. Eso era nuevo. A mitad del vuelo, saqué el teléfono del bolso y lo volví a encender. Me dije a mí misma que solo estaba mirando la hora, pero claro, las notificaciones me llovieron. 4 mensajes de Greg, un mensaje de voz. Mamá, lo siento mucho. Llámame, por favor. Los niños preguntaban dónde estabas. Madeline dijo que creía que lo sabías. Adelantamos la cena un día. ¿Podemos hablar? No abrí el mensaje de voz. Tampoco lo borré. Lo dejé reposar, lo dejé esperar como había esperado. Volví a apagar el teléfono. Cuando aterrizamos, ya era de noche. Mi pequeña ciudad brillaba con una tranquilidad familiar. El conductor del autobús que me llevó de vuelta al aparcamiento era un hombre mayor con un brillo especial en los ojos. Me preguntó si había estado visitando a la familia, y sonreí y le dije que no exactamente. En casa. La luz del porche seguía encendida. La había dejado encendida por costumbre, como si esperara volver cansada, llena y envuelta en el calor de la familia. En cambio, entré con migas de pastel en el bolso y una mente más aguda que en años. Mi casa olía a lavanda y madera vieja. El radiador se encendió con un sonido metálico reconfortante. Dejé la maleta y colgué el abrigo. Me moví despacio, no por la edad, sino por intención. Preparé una taza de té de manzanilla y me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había organizado años de acción de gracias, donde Greg una vez derramó salsa y Emma una vez cortó copos de nieve de las servilletas, donde Madeline se había sentado con los labios apretados, mirando su teléfono más que mi cara. Miré la habitación como si perteneciera a alguien. Todavía estaba reunida. Entonces abrí el cajón que estaba junto a la nevera. Ese cajón. El de los archivos. El que estaba etiquetado como Greg, Emma ilegal. Saqué la carpeta de Greg. Era gruesa. Recibos, copias de cheques, impresiones de ayuda para la matrícula, una factura de un mecánico que le ayudé a pagar cuando se le averió la transmisión, la firma de la compañía hipotecaria de 2010, el depósito de la preescolar privada. Le di la cara a Ruby con una nota escrita a mano por Madeline. Te lo devolveremos después de que llegue la bonificación. Nunca lo hicieron. Pasé cada página con cuidado, como curando heridas. Ni con ira, ni siquiera con tristeza, sino con claridad. Entonces cogí la carpeta más delgada, etiquetada como Emma tarjetas de cumpleaños, fotos que me había enviado por correo, una impresión del anuncio de su graduación de la universidad, notas escritas a mano con tinta burbujeante. Un agradecimiento por ayudarla a cubrir la matrícula del curso, una postal de Vermont. Ojalá estuvieras aquí. El otoño es salvaje y maravilloso. Cerré ambas carpetas y me recosté. Entonces tomé mi cuaderno. Y esta vez no escribí sentimientos. Escribí un plan. A la mañana siguiente, estaba en el banco antes de que abrieran las puertas. Una ligera capa de escarcha cubría los escalones, haciéndolos resbaladizos, pero los subí lenta y firmemente, con mis botas más viejas y el mismo cardigan azul marino. El cardigan no combinaba con mi bufanda, pero ya no me importaban las apariencias. Me importaba la acción. El cajero, un joven de mirada amable y sonrisa nerviosa, me saludó con la cortesía que se reserva para las personas mayores. Buenos días, señora Wessler. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Me gustaría hablar con alguien sobre mis cuentas, dije. Todas. Asintió,
miró una pantalla y luego llamó a la trastienda. Unos minutos después, me condujeron a una oficina con paredes de cristal, sillas mullidas y un ligero olor a tinta de impresora. Una mujer llamada Natalie se presentó como mi gerente de cuentas. Parecía de esas personas que hacen yoga a la hora del almuerzo y siempre tienen almendras en el bolso. ¿Qué puedo hacer por usted hoy, señora Wessler? Quiero suspender todos los pagos automáticos. Todos. A partir de hoy. Parpadeó. ¿Todos? Sí. Presionó algunas teclas, arqueando ligeramente las cejas mientras examinaba la pantalla. Tiene bastantes transferencias recurrentes a familiares, pagos de matrícula, seguro de coche, y también algunas donaciones programadas a organizaciones benéficas. Mantén las organizaciones benéficas, dije. Para con el resto. Hubo una larga pausa. ¿Quieres hablar de por qué? La miré de verdad, y hay que reconocerle que no llenó el silencio con fingida preocupación. No, dije. Ya he dedicado suficiente tiempo a explicarme. Asintió. Entendido. Mientras ella trabajaba, me senté en la tranquilidad de esa oficina y observé el mundo moverse por la ventana. Una madre acomodando a un niño pequeño en una sillita de coche, un hombre mayor empujando un andador, un camión de reparto con el motor parado demasiado tiempo. Listo, dijo Natalie finalmente. Todo está suspendido. Prepararé la documentación para la cancelación total. Si quieres volver a firmar mañana, lo haré. Dudó. También hay un poder notarial en el expediente. Gregory Wessler. ¿Aún quieres que tenga acceso? Sentí que mi pulso se ralentizaba, no subía. No, dije. Revocarlo. Entendido. Imprimió el formulario y lo firmé con pulso firme. Para cuando salí del banco, la escarcha se había derretido. No me apresuré. Paré en la panadería de la esquina, me compré un pan fresco y caminé el largo camino a casa. No se trataba de castigar a Greg, en realidad. Se trataba de trazar una línea donde antes no lo había hecho, de reconocer que el amor no nace solo del sacrificio. Necesita luz. Necesita verdad. De vuelta en casa, saqué el molde del fregadero, lo lavé con cuidado y lo guardé. Quizás algún día haría otro pastel, quizás no. Pero no haría uno para quienes me dejaban plantada en la acera. Esa tarde llamé a mi abogado. El señor Altman llevaba más de 30 años llevando nuestros asuntos. Nos ayudó a comprar la casa, a redactar el testamento de mi marido e incluso a redactar la primera versión del mío en 2005. Su voz era cálida pero cautelosa. Señora Wessler, ¿qué puedo hacer por usted? Me gustaría hacer cambios en mi patrimonio, dije. Y quiero establecer un fideicomiso para Emma. Sí. No preguntó por qué. No tenía por qué hacerlo. La gente como el señor Altman ha visto todas las versiones de decepción familiar que existen. Quedamos para el día siguiente. Al colgar, no sentí triunfo ni victoria, solo claridad. Esa noche me senté en el porche con una manta sobre los hombros y él enfriándose en la barandilla. Pasaron algunos vecinos. Uno me saludó, el otro no. La calle estaba tranquila y me sentía incómoda, no curada, pero sí tranquila, como si por fin hubiera dejado de llamar a una puerta que nunca se abriría. A la mañana siguiente, el cielo estaba suave y bajo, de ese gris pálido invernal que envuelve las casas como una gasa. Me vestí despacio, no porque estuviera cansada, sino porque no quería apresurarme. ¿Qué pasó después? A las 9 en punto estaba en la oficina del señor Altman, un pequeño edificio de 2 plantas con persianas verdes y una recepción que olía ligeramente a papel viejo y cera para pisos. Las mismas fotos con marco dorado colgaban donde siempre estaban sus hijos, su bote y su bulldog con gorro de Papá Noel. Se puso de pie cuando entré, tan educado como hacía 20 años. Señora Wessler, dijo, extendiendo la mano. Me alegra verla. Y a usted, señor Altman.
Nos sentamos en su despacho. Las mismas sillas de cuero, el mismo reloj de pared que hacía tic-tac, la misma pila de formularios en su escritorio, aunque ahora sus gafas de leer eran más gruesas y su bigote había pasado de canoso a blanco nieve. ¿Qué vamos a cambiar hoy?, preguntó con dulzura. Mi testamento, dije. Y quiero crear un fideicomiso. Todo lo que tengo. Cada centavo, cada activo. Quiero que esté protegido, y quiero que vaya a Emma. Solo a Emma. No pestañeó, solo asintió y sacó un bloc de notas. Supongo que vamos a despedir a Gregory y Madeline. Sí. Ya han tenido suficiente de mí. Más que suficiente. Levantó la vista al oír eso, pero no hizo ningún comentario. Lo quiero hermético, continué. Sin puertas traseras ni escapatorias. Emma es la beneficiaria. Recibirá todo cuando yo ya no esté. Y hasta entonces, podrá acceder al fideicomiso para educación, vivienda, atención médica o emergencias. Yo decidiré que se considera una emergencia. Altman sonrió levemente. ¿Lo has pensado bien? Yo sí. ¿Y tu casa, tu cuenta de pensión, los certificados de depósito, todo? Si está a mi nombre, pasa al fideicomiso. Entendido. Y quieres mantener el control total mientras vivas, por supuesto. Exactamente. Se recostó. Emma es una buena chica. Siempre lo fue. Sentí un nudo en la garganta. Es la única que todavía me ve como una persona, no como un bolso. El señor Altman no se inmutó ante la amargura en mi voz. Entonces, asegurémonos de que se cumplan tus deseos. Durante la siguiente hora, revisamos cada punto. Él hizo preguntas. Yo respondí con firmeza. Se acabó la incertidumbre, se acabó el beneficio de la duda. Al llegar al final, juntó los papeles en una carpeta y me miró con algo cercano a la admiración. Tendré el borrador final listo en unos días, dijo. Lo certificaremos y estará listo. Gracias, dije, sintiendo lo que sentía. Afuera, el aire se había vuelto fresco. Caminé a casa despacio, parándome una vez para comprar una pequeña flor de Pascua en la floristería. Ya no decoraba mucho, pero quería algo brillante en la mesa de la cocina, algo con vida. En cuanto entré, sonó el teléfono. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. ¿Abuela? Era Emma, con la voz entrecortada, nerviosa, cálida. Recibí tu carta. Me senté a la mesa de la cocina. ¿En serio? No sé qué pasó. Papá y Madeline dijeron que cancelaste tu vuelo en el último minuto. Lo hicieron parecer como si hubieras cambiado de opinión. Claro que sí. Estuve allí, dije en voz baja. Aterricé. Esperé. Vi las fotos. Emma se quedó en silencio. Lo siento mucho, susurró. No tenía ni idea. Lo sé, cariño. No es culpa tuya. Debería haber llamado. Debería haberlo comprobado. No lo sabías. No fuiste tú quien tomó esa decisión. Sollozó al otro lado. Te extrañé mucho ese día. No me sentía bien sin ti. Por primera vez desde el aeropuerto, las lágrimas me escocieron en los ojos, pero no cayeron. No esta vez. Gracias, dije. Eso significa más de lo que crees. Hubo un silencio entre nosotras. No incómodo, solo pleno. Abuela, dijo finalmente. ¿Puedo ir a visitarte el próximo fin de semana? Tengo un descanso de clases. Tomaré el tren. Mi corazón floreció con algo dulce y doloroso. Por supuesto, dije. La habitación de invitados está lista. Traeré el tablero, dijo. ¿Sigues jugando? No paré. Colgamos. Unos minutos después, estaba sentada a la mesa, con la mano aún sobre el teléfono.
por una vez, no me sentí olvidada. No me sentí invisible. Me sentí vista. Eso es sábado. Poco después del mediodía, estaba en la estación de tren con mi abrigo más abrigado, observando a los pasajeros bajar del tren de las 11:37 procedente de Worcester. El andén olía a diésel y a lluvia rancia. Apreté la bolsa de papel, un sándwich y una manzana, por si acaso se le había olvidado comer. Y entonces allí estaba. Emma bajó del tren con una sudadera extra grande y vaqueros, sus rizos oscuros recogidos bajo un gorro, una bolsa de lona desgastada colgada del hombro. Parecía mayor que la última vez que la vi, más elegante, de alguna manera. Pero cuando me vio, su rostro se iluminó con algo puro e inconfundible. Corrió hacia mí y me abrazó como si quisiera decir que era así de simple. Sin preguntas, sin disculpas, sin tensión en el aire entre nosotras, solo sus brazos rodeándome, apretados y reales. «Hola, abuela», me susurró en el hombro. «Hola, cariño», dije. «¿Estás aquí?» Condujimos a casa en silencio. Un rato. Observó las calles como si intentara memorizarlas de nuevo. Conduje despacio, con cuidado, dejándola que lo asimilara. El barrio no había cambiado mucho, pero se sentía diferente con ella a mi lado. De vuelta en casa, preparé té mientras ella dejaba su bolso en la habitación de invitados. Regresó con esa familiar tranquilidad de quien pertenece a un lugar, acurrucándose en la esquina del sofá como si nunca se hubiera ido. El tablero de ajedrez esperaba en la mesa de centro. Jugamos una partida. Ganó. Luego jugamos otra. Gané esa de forma justa. Más tarde nos sentamos a la mesa de la cocina, ambas con tazas de té en la mano. La flor de Pascua que había comprado a principios de semana estaba en el centro, todavía roja, todavía viva. Volví a leer tu carta en el tren, dijo, recorriendo el borde de su taza. Nunca te había visto escribir así. Nunca he tenido que hacerlo, dije. Solía pensar que callar era una forma de gracia, pero últimamente creo que simplemente me ha hecho más fácil ignorarme. Emma me miró. Nunca te ignoré. Lo sé. Dudó. Papá no sabe que estoy aquí. Supuse que llamó hace un par de noches, preguntándome si te había visto desde Acción de Gracias. No mentí. Solo dije que aún no habíamos hablado. Eso fue amable. Negó con la cabeza. No era amabilidad. Era agotamiento. Estoy cansada de fingir que todo es normal. Eso me sorprendió. Emma siempre había sido cuidadosa, diplomática, la pacificadora en su familia fragmentada. Escucharla decir eso, tranquila y firme, me indicó que se estaba convirtiendo en algo fuerte. No tienes que fingir, dije. Nunca. Asintió. Tú tampoco. Nos sentamos en silencio, bebiendo el té, y por primera vez en semanas me di cuenta de que ya no estaba enojada. No necesitaba que Craig ni Madeline se humillaran, explicaran o inventaran otra historia sobre lo que salió mal. No necesitaba un mensaje de voz ni una invitación demasiado tarde. Tenía esto, mi casa, mi té, mi nieta. Me tenía a mí misma. Esa noche, Emma se ofreció a preparar la cena. Cocinó pasta con ajo y espinacas, y yo rallé queso mientras hablábamos de todo y de nada. Después vimos una película tonta y nos reímos mucho de las partes que no eran tan graciosas. Antes de acostarme, se sentó a mi lado en el sofá y me dijo: «Abuela, no quiero perderte». «¿No me lo prometes?» «No puedo prometerte para siempre», dije. «Pero aún no me voy a ninguna parte». Sonrió y me abrazó de nuevo, con más ternura esta vez, pero no menos real. Después de que se durmiera, me senté en la tranquilidad de la sala, con el reloj marcando el tiempo como un metrónomo lento detrás de mí. Miré los cuadros de la repisa. Algunos rostros se habían desvanecido, algunos marcos estaban vacíos, pero una foto seguía en pie. Yo sosteniendo a Emma de bebé, mi cabello más oscuro entonces, mi rostro más suave,
pero el agarre de mis manos alrededor de su pequeño cuerpo igual de firme. La miré un buen rato. Luego me levanté, apagué la luz y me fui a la cama. Emma se fue el domingo por la tarde. Nos quedamos un rato en el porche. Antes de su tren. Le di un recipiente con restos de pasta, una bufanda doblada que tejí el invierno pasado y un amor tranquilo que no necesitaba explicar. Me besó en la mejilla y prometió llamar el martes. Luego se fue, un rápido saludo desde la ventanilla trasera del tren, su aliento empañando el cristal. Me quedé allí hasta que el tren se redujo a nada, y luego volví a entrar. La casa se sentía más silenciosa de lo habitual, pero no de forma solitaria. Era el tipo de silencio que sigue a algo importante, un silencio con forma y peso. Recorrí las habitaciones lentamente, recogiendo tazas, doblando la manta del sofá y volviendo a colocar el tablero de ajedrez en el estante. Al llegar a la cocina, abrí el cajón de nuevo. Los archivos estaban donde los dejé, la carpeta de Greg todavía estaba llena de papel, la de Emma aún ligera. Pero ya no se trataba solo de ellos. Se trataba de mí. Saqué un bloc de notas amarillo y empecé a enumerar todo lo que había pagado en los últimos 15 años. No solo dinero donado directamente, sino cosas que había cubierto discretamente. Reparaciones de la casa, deducibles médicos, honorarios legales cuando Greg dejó a su primera esposa, la entrada para su segundo coche, la compra cuando Madeline estaba demasiado cansada para ir de compras, recaudaciones de fondos para la escuela que, por culpa, había tenido que apoyar con un cheque en lugar de una visita. Las anoté línea por línea. Para cuando terminé, la lista ocupaba 4 páginas. Era extraño. No me consideraba generosa, solo útil, confiable, alguien que ayudaba. Porque eso es lo que hacen las madres. Eso era lo que yo hacía. Pero al mirar las cifras, lo vi claro. Había subvencionado su vida, y a cambio me daban cortesía, cumpleaños vacíos, sonrisas cansadas, una silla cerca del perchero cuando no había sitio en la mesa principal. No estaba enojada, la verdad. Simplemente estaba harta. A las 3:17 de la tarde sonó mi teléfono. El nombre de Greg en la pantalla. No contesté. Un minuto después, un mensaje de voz. Luego un mensaje. Hola, mamá. Solo para saber cómo estás. Espero que todo esté bien. Avísame cuando puedas hablar. Sin urgencia, sin detalles, solo un pequeño empujón, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera dejado parada en la acera de otra ciudad mientras trinchaba pavó y tomaba fotos familiares que no debía ver. Borré el mensaje de voz sin escuchar el mensaje que dejé sin leer. Esa noche encendí una vela. No era por ninguna ocasión especial, solo por la quietud de la casa y la forma en que la luz se reflejaba en el borde de la encimera de la cocina. Me serví una copa de vino, una de las buenas botellas que guardaba para unas vacaciones de verdad. Coloqué un plato en la mesa, calenté un tazón de sopa sobrante y me senté, sin desplazarme, sin esperar, sin desear que sonara el teléfono. Me quedé en mi propia vida. Más tarde, antes de acostarme, abrí mi correo electrónico y encontré la carpeta viajes. Al final estaba el recibo de mi vuelo de Acción de Gracias, ida y vuelta, con todo incluido. Me lo reenvié a mí mismo y añadí una nota en el asunto. Comprobante de salida y regreso. Sin rescate, sin reencuentro. Solo yo. No se lo envié a nadie más. No hacía falta. A la mañana siguiente volví a llamar al señor Altman. He estado pensando, le dije. Quiero añadir una cláusula al fideicomiso. Por supuesto, dijo. ¿En qué estás pensando? Quiero que Emma sea la única albacea, pero también quiero adjuntar una carta. No una legal, sino una personal. Puedes incluir una declaración de intenciones, dijo. No cambiará la legalidad, pero puede explicar tus razones. Bien. Entonces la escribiré. Esa misma mañana,
Me senté y empecé a hablar con quien quiera que lea esto después de que me vaya. Si se preguntan por qué las cosas se dividieron así, déjenme decirles claramente que no es un castigo. Es honestidad. He pasado mi vida dando en silencio, de forma constante. Pero el amor sin respeto no es amor. La presencia sin cariño no es familia. Elegí a la única persona que me vio antes de desaparecer. No terminé la carta ese día. No necesitaba apresurarme. Hay cosas que merecen ser escritas. El martes, lento, llegó y pasó sin que Emma llamara. No porque se le olvidara, sino porque habíamos quedado. Tenía citas clínicas esa semana y no quería distraerse. Llamaré el viernes, había dicho. Después de mi turno. A la misma hora. Confié en ella. Esa mañana, sin embargo, llamó otra persona. Madeline. Su nombre iluminó mi pantalla como una señal de advertencia, con letras brillantes y un mal momento. Dejé que sonara. 30 segundos después, llegó el mensaje. Hola, Irene. Espero que estés bien. Greg mencionó que últimamente ha sido difícil contactarte. Nos vemos pronto. Sin puntuación donde importaba, sin cariño donde importaba. Nos vemos. No éramos viejas compañeras de trabajo. No éramos vecinas que pedían prestado azúcar. Una vez fui su suegra durante casi 15 años. La ayudé a encontrar su primer trabajo de verdad después de que naciera Ruby. Le envié cestas de regalo cuando le extirparon la vesícula. Pagué las flores del funeral de su madre cuando tenían un presupuesto demasiado ajustado. Nos vemos. Colgué el teléfono sin responder. Más tarde esa misma tarde, como si fuera una señal, llegó otro mensaje, este de Greg. Mamá. Madeline intentó llamar. Estamos empezando a preocuparnos. ¿Puedes decirnos que estás bien? ¡Qué ironía! Me dejaron en un aeropuerto, pero ahora estaban preocupados. No cuando estaba de pie con mi maleta y nadie me recogía. No cuando iba caminando a un restaurante con los dedos congelados. No cuando publicaron una foto donde aparecían todos abrazados y sin sitio para mí. Pero ahora, cuando el silencio les resonó, entraron en pánico. El silencio es poderoso. Inquieta a la gente acostumbrada a tu ruido. Estás dando. Estás. Sí. Mantuve el teléfono apagado el resto del día. Esa noche revisé el ático. No por ninguna razón dramática, solo para encontrar un viejo libro de recetas por el que Emma me había preguntado una vez, el que tenía mis chips de manzana garabateados en los márgenes. Hacía años que no subía allí. Las cajas olían a polvo y a pino viejo, y el aislamiento se curvaba como papel olvidado. En una caja etiquetada como 1990 a 2005, encontré el libro y debajo cartas, docenas de ellas. Tarjetas de Greg de adolescente, dibujos de Emma de niña, notas de agradecimiento de amigos y primos que se habían mudado hacía tiempo. Una foto de mi marido con su traje de domingo sostenía un pastel de calabaza como si fuera un premio. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y dejé que el pasado descansara en mi regazo. Había guardado tantas cosas de mí para hacer espacio para otras. Pensé en Greg de pequeño, en cómo insistía en dormir con la cabeza contra mi pecho porque tu corazón suena más fuerte que la lluvia. Cómo lloraba si me iba a trabajar demasiado temprano. Cómo le enseñé a atarse los zapatos con 2 presillas en lugar de una porque le parecía más lógico. Lo había amado tanto una vez. Quizás todavía lo amaba. Pero el amor no excusa la negligencia, y el perdón no significa reciprocidad. No siempre. Guardé las cartas con cuidado, cerré la caja y esa noche, cuando la casa estaba a oscuras y el mundo en silencio, abrí el cuaderno y añadí 2 líneas más a la carta para el fideicomiso. No quería que mi último acto fuera cortés. Quería que quedara claro. Emma, me viste. No por obligación, ni por lo que di, sino porque lo elegiste.
Eso es la familia. Elección. Respeto. Verdad. El bolígrafo se sentía más pesado de lo habitual en mi mano, pero escribí de todos modos. Al día siguiente conduje hasta el pueblo y fui directo al notario. Estaba en la trastienda de una tienda de envíos, pasando por estantes de plástico de burbujas y un expositor de tarjetas de felicitación originales. El hombre detrás del mostrador tenía manos amables y una forma de hablar larga y cuidadosa. Su etiqueta decía, Dev. Necesito certificar una carta, dije, desplegando las páginas que había escrito y unos documentos fiduciarios que preparó mi abogado. Miró la primera página y luego volvió a mirarme. ¿Grandes cambios? Asentí. Unos que hacía tiempo que debían haberse hecho. No me preguntó más, simplemente me dio un bolígrafo y me guió por cada firma con la serena eficiencia de quien ha visto pasar por su mostrador todo tipo de finales y comienzos. Cuando terminó, me sentí más ligera, no libre, todavía no, pero sí más despejada, como si el camino tuviera menos curvas. Pasé por el supermercado después de comprar leche y naranjas, un ramo de lilas que habían marcado a mitad de precio, de esas cosas que compras cuando la vida vuelve a la calma, cuando eliges tu propia pieza en lugar de esperar a que alguien te la dé. En casa, puse las flores en el jarrón desportillado cerca del fregadero. El aroma a lilas se extendió lentamente por la casa, suave y seguro. Me quité el abrigo, lo doblé y lo dejé sobre el respaldo de la silla. Mi teléfono vibró justo cuando guardaba la compra. Greg otra vez. Mamá, tenemos que hablar. No contestas y eso empeora las cosas. No sé qué pasa, pero estamos preocupados. Por favor, llámame. El mensaje era más largo de lo habitual, se notaba un ligero pánico, pero seguía sin una disculpa real, sin mencionar lo sucedido, sin sentido de pertenencia, solo ausencia, y ahora la incomodidad. No lamentaba haberme olvidado. Lamentaba que hubiera dejado de llenar los espacios en blanco. Me senté, miré la pantalla y la apagué. Esa tarde saqué las carpetas una vez más. La de Greg, la de Emma, el paquete del fideicomiso, y las guardé todas bajo llave en mi caja ignífuga, que volví a deslizar debajo de la cama. No porque ocultara nada, sino porque había terminado. Había terminado de explicar, de preguntar, había terminado de esperar. Esa noche preparé sopa, lentejas, zanahorias y ajo. Mis manos aún sabían medir. Por instinto, cociné para una sola persona, no para la ausencia. Puse la mesa, no por luto, sino como un ritual, por respeto a mí misma. La sopa estaba buena. Más tarde volví a sentarme en el porche, envuelta en un chal, con el aire lo suficientemente fresco como para sentir que algo cambiaba, y mientras las farolas se encendían una a una, recordé un momento en el que no había pensado en años. Greg tenía 10 años. Había llegado a casa del colegio con el labio partido y barro en los vaqueros. Otro niño lo había empujado en el campo durante el recreo. No lloró, solo se quedó de pie junto al lavabo, enjuagándose la sangre de las manos, diciendo, «Está bien, no es nada». Me agaché a su lado y le dije, «Tienes derecho a que te hagan daño. Eso no te hace débil». Ojalá alguien me lo hubiera dicho, porque me habían hecho daño, en silencio, constantemente, durante años, y lo había dejado pasar sin control porque creía que la resistencia era una virtud. Pero no lo es. No siempre. A veces es solo cuestión de esperar. A veces es solo el precio del silencio. Bebí mi té lentamente, dejando que la noche se hiciera presente. Las flores de la cocina se mecían ligeramente con la corriente de aire, un borrón violeta en la oscuridad. En algún lugar de la cuadra, un perro ladró. Un coche entró en la entrada. Alguien rió, agudo y estridente, un sonido de otra vida, y me senté en la mía. Sin preguntas, sin esperas, solo el peso de mis pertenencias, finalmente completas. Era viernes por la tarde cuando llamaron a la puerta. Estaba doblando la ropa en la mesa de la cocina, toallas en su mayoría, aún calientes de la secadora, cuando lo oí.
3 golpes lentos. No era el cartero, ni un vecino. El tipo de golpe que lleva consigo vacilación. Abrí la puerta y allí estaba Madeline. Su pelo era demasiado perfecto, como si lo hubieran cepillado y rociado con spray en el coche. Llevaba tacones demasiado estrechos para nuestras aceras y llevaba un bolso de mano colgado del hombro. Su rostro tenía esa expresión cuidada que había llegado a conocer, en parte preocupación, en parte actuación. Irene, dijo con voz casi tierna. ¿Podemos hablar? Al principio no respondí, simplemente me hice a un lado y la dejé entrar. Miró a su alrededor al entrar, como si esperara polvo o abandono. La casa parecía igual, pero algo en el aire había cambiado. Lo sabía, y creo que ella también. La llevé a la sala. No se sentó hasta que yo lo hice. Dejó su bolso cuidadosamente a sus pies y juntó las manos sobre su regazo. Sé que estás molesta, empezó, con un tono ya refinado. Y solo quiero decir que todo esto ha sido un gran malentendido. No dije nada. Continuó. Greg realmente creía que tu vuelo era el viernes. Eso me dijo. No nos dimos cuenta de que ya habías aterrizado. ¿Y la foto? Pregunté. Parpadeó. ¿Qué? La foto de Acción de Gracias. El pie de foto que decía, casa llena, todos sonriendo en la mesa. Bajó la mirada. Eso fue algo que publiqué para las fiestas. No quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Levantó la vista de nuevo, demasiado rápido. Bueno, sí, pero creo que tenemos que superarlo ya. Los niños te extrañan. Greg ha estado llamando. A todos nos preocupa que nos hayas dejado fuera. Dejé escapar un pequeño suspiro. No, solo dejé de llenar el silencio por ti. Eso es diferente. Su boca se tensó. Vine aquí porque queremos arreglar las cosas. La miré y luego me fijé en el esfuerzo detrás de su maquillaje, en la impaciencia que se escondía en su postura, en la evasión que llevaba como perfume. No viniste a arreglar las cosas, dije. Viniste a ver si aún era útil. Se enderezó. No es justo. Pero es cierto. Miró hacia el pasillo, como si Greg pudiera aparecer y rescatarla de esta conversación. Ya he dado suficiente, dije con calma. Más que suficiente. Y ya he decidido a dónde va el resto. Eso captó su atención. Entrecerró los ojos ligeramente. No estoy enfadada, dije. No estoy amargada. Simplemente estoy acabada. Irene, dijo, y ahora su voz era más tensa, más fría. Esto no es propio de ti. Lo sé, dije. Es propio de mí ahora. Hubo una pausa. Se removió en su asiento. ¿Sabe Greg que has hecho cambios? Imagino que empieza a sospechar. Su rostro vaciló. ¿Y la casa? ¿Tus cuentas al día? El silencio que siguió fue denso, una especie de ajuste de cuentas. Finalmente, tomó su bolso y se levantó. Bueno, dijo, con un tono cortante. Siento que te sientas así. Sonreí levemente. No. Lo sientes. Dejé de aceptar menos de lo que merecía. No respondió, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. En el umbral, dudó. Greg está realmente preocupado. Debería estarlo, dije. No porque me haya ido, sino porque no voy a volver. La puerta se cerró tras ella con un clic suavísimo. Me quedé allí un buen rato, con la mano en el pomo, el aire aún zumbando por la conversación. Luego volví a la cocina, terminé de doblar las toallas, encendí una vela y me preparé una taza de té. El teléfono sonó una vez esa noche. Greg otra vez. Lo dejé sonar, no por crueldad, sino porque el silencio finalmente me pertenecía. El sábado llegó en silencio. Me desperté temprano, no por obligación,
sino porque mi cuerpo había recuperado el ritmo, uno que no se regía por las expectativas ni por el ajetreo de la agenda ajena. El cielo afuera era pálido y suave, de esas mañanas que no presionan ni prometen nada, solo regalos. Llevé mi té al porche y me senté bajo la colcha desteñida que tenía sobre el respaldo de la silla de mimbre. El vapor subía lentamente de la taza. En algún lugar de la calle, un niño gritó, seguido del ruido de una patineta. El invierno seguía conteniéndose, pero no por mucho tiempo. Pensé en la visita de Madeline, no con arrepentimiento, ni con rabia, solo con curiosidad, como si viera a alguien recordar una conversación que nunca había tenido realmente. Ella no había venido en busca de paz. Venía en busca de control, y por primera vez en mucho tiempo, no se lo había dado, esa era la victoria. No en ganar, ni en tener razón, sino en mantenerme firme, en dejar de hacer la gracia solo para que los demás se sintieran cómodos. Esa tarde, Emma llamó. Su voz llegó con fuerza a través del auricular. Hola, abuela. Estoy de vacaciones, pero quería saber cómo estás. ¿Qué tal tu semana? Intensa, dije, mientras tomaba mi segunda taza de té. Pero tranquila. Captó el tono. Algo pasó. Madeline pasó por aquí. Ah, dijo que ella y Craig querían arreglar las cosas. ¿De verdad? No. Emma exhaló entre dientes. Lo siento. No te preocupes. No me sorprendió, pero tampoco me conmovió. Hubo una pausa. Luego dijo en voz baja, suenas diferente. ¿De verdad? Más fuerte. Creo que sí. Hablamos un rato de sus pacientes, de un trabajo que estaba escribiendo, del gato que había tirado su lámpara favorita, de las cosas cotidianas que forman la vida real. Cuando colgamos, no sentí ese familiar dolor de ausencia. Me sentí conectada, presente, plena. Más tarde, pasé la tarde revolviendo los cajones de la habitación de invitados, no por urgencia, sino porque me sentía lista para decidir qué importaba. Encontré un juego de sábanas que no había usado en años. Quizá le gustaran a Emma. Unos pendientes que guardé para el 16º cumpleaños de Ruby, antes de que aprendiera a hacerme regalos, se quedaron sin abrir en los cajones o desaparecieron por completo. Conservé los pendientes un buen rato. De plata. Sencillos. Clásicos. Los había comprado cuando Ruby era un bebé, imaginando el momento en que se pararía frente a un espejo, metiendo celos en las orejas antes del baile del colegio. Pero ahora los sentía como símbolos de algo que nunca fue mío. Los dejé a un lado, no con amargura, sino por fin, esa noche, volví a escribir en mi cuaderno, esta vez no una carta, sino una lista. Cosas por las que ya no debía explicaciones, segundas oportunidades para quienes desperdician las primeras. Disculpas por ocupar espacio. Un asiento en una mesa que no deja sitio. Silencio. Y luego, junto a ella, escribí otra lista. Cosas que aún conservo. Mi nombre, mi paz, mi mente, mi hogar, la voz de mi nieta en mi oído diciéndome, más fuerte. Arranqué la página, la doblé por la mitad y la pegué con cinta adhesiva en la parte trasera de la puerta del armario, debajo del fregadero, donde solo yo la vería, donde guardaba los guantes de cocina y las esponjas extra. Un lugar extraño para la fuerza, pero real. Esa noche volví a poner la mesa para una persona, pero esta vez encendí 2 velas, no porque viniera alguien más, sino porque yo estaba allí, llena. Me senté, serví mi sopa con una cuchara y susurré, no por dramatismo, ni por dolor, sino porque necesitaba decirlo. Sigo aquí. Y lo estuve. Pasé el primer domingo de diciembre decorando el porche. Nada elaborado, solo una sencilla corona de pino con una cinta roja y 2 hileras de luces blancas cálidas a lo largo de la barandilla. No lo hice por los vecinos ni por nostalgia. Lo hice porque quería que la casa brillara para mí. Por una vez. Dentro, puse una tetera,
Encendí la vieja radio y dejé que el jazz lento recorriera las habitaciones que solía decorar para los niños. Calcetines con sus nombres, galletas con forma de estrella y el viejo ángel de fieltro que Emma hizo una vez en el jardín de infancia. Pero este año no habría calcetines, ni sillas extra, ni esperas. Este año encendí el fuego temprano y preparé un lugar para el té, el mío. Para cuando el sol se puso tras las casas de enfrente, sonó el teléfono. Era Greg otra vez. Contesté esta vez. Mamá. Su voz era más débil de lo que recordaba. Estoy aquí, dije, tranquila, firme. Hubo una pausa. No pensé que contestarías. Lo sé. Otra pausa, más larga. Vi el papeleo, dijo finalmente. Del abogado. El fideicomiso, los cambios. Me lo imaginaba. Se quedó sin aliento como si esperara un tono diferente. Es que... No entiendo. Después de todo. Exactamente, lo interrumpí. Después de todo. Se quedó callado. ¿Te refieres al dinero?, dijo finalmente. Me refiero al patrón, respondí. El olvido, las llamadas tardías, los cumpleaños perdidos, el aeropuerto, la foto. No fue intencional. No, dije. Fue peor. Fue conveniente. Ahí estaba, la verdad, en voz alta, sin disculpas. Nos estás castigando, dijo, pero sonó menos como una acusación y más como la esperanza de que yo lo negara, lo tranquilizara, me rindiera. No, dije. Me estoy liberando de la obligación, de viejas lealtades que solo se movían en una dirección, de la culpa que había cargado tanto tiempo que había olvidado lo que era la ligereza. Nunca pensé que llegaría a esto, murmuró. Lo sé. Se le quebró la voz. Seguimos siendo tu familia. No, Greg. Yo era tu familia. Hace mucho que no eres mía. Y con eso terminamos. No con gritos, ni con resolución, solo con una verdad dicha con la suficiente calma como para resonar durante años. Colgué, me asomé a la ventana y vi parpadear la farola. Al día siguiente le envié un pequeño paquete a Emma. Dentro, los pendientes de plata envueltos en tela suave, una copia del fideicomiso y una nota. Estos son tuyos. No porque los pediste, sino porque viniste. Llévalos cuando te sientas inseguro. Nunca eres invisible en esta casa. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. Llamó 3 días después, llorando y riendo a la vez. Abuela, dijo con la voz temblorosa. No sé qué decir. Ya lo hiciste, dije. El día que preguntaste si podías venir a visitarme, el día que viniste, sin necesidad de una razón. Esa noche encendí la chimenea y me senté a su calor. Afuera, la calle estaba tranquila, cubierta de la primera nieve de la temporada. La vi caer por la ventana, lenta y limpia, y pensé en todos los días de acción de gracias anteriores. Los que cociné con dolor, los que viví en silencio, los que me invitaron como una ocurrencia tardía. Y luego el que me regalé. Sin cuchillos de trinchar, sin manteles, sin segundas raciones. Solo un paseo, una cena, un trozo de tarta. Y lo más límpido que he probado en mi vida. No amargura, sino libertad. Y si estás leyendo esto, si alguna vez has esperado a alguien que se olvidó de esperarte, escucha atentamente. Puedes parar ahora. Puedes encender una vela por ti. Puedes comprar tu propia pieza, y puedes empezar de nuevo aquí y ahora. Si esta historia te conmovió, compártela. Alguien necesita saber que no estás solo. Tu silencio tiene valor. Tu asiento es tuyo y no necesitas permiso para conservarlo.